por qué se dice que son abogados tan disruptivos, y yo creo que en parte se debe a que desde el año 2017 estamos metidos en la asesoría legal del mundo cripto. Chile, cuando se partió este tema, se estaba viendo o siguiendo lo que fue la ley FinTech de México, que fue la primera como ley FinTech específica en el mundo para la industria FinTech. La falta de regulación genera problemas para la gente que quiere hacer negocios en el mundo cripto, prestando servicios cripto, porque si no hay una regulación clara, es difícil, por ejemplo, poder convencer a un inversionista que le va a poner $100,000 como ya, pero ¿qué pasa si mañana te cierran la cuenta bancaria porque en el fondo esto no está regulado en Chile? Entonces aquellas empresas tienen la dificultad de que no va a poder prestar el servicio hasta que no se encuentre inscrito y autorizado. Tenemos la ley del consumidor, que en el fondo te permite ir a un tribunal para poder iniciar alguna acción, está CERNAC, o sea, hay un par de herramientas que te permiten no quedar desvalido desde el punto de vista como legal, que están todas las condiciones para que en el fondo Chile sea muy atractivo para el mundo cripto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas del Futuro, el espacio donde exploramos cómo la innovación financiera está transformando nuestra manera de vivir, invertir y proyectar el futuro. El día de hoy nos acompaña Felipe Godoy, abogado, experto y especialista en materia regulatoria y tributación de activos digitales, temas que conversamos ampliamente para entender cómo está posicionado Chile frente a la región, lo que fue ya la implementación de la ley FinTech en Chile y los aspectos importantes que tienes que entender si quieres emprender en este mundo de activos digitales. Y también si eres inversionista y estás preocupado por el tema tributario, en este espacio lo vas a conocer. Así que, sin más, damos inicio a este nuevo episodio de Finanzas del Futuro. Te hablan de stablecoins y finanzas del futuro, pero tu empresa sigue pagando como en el pasado. Con Koiwe lleva las stablecoins a tus pagos y a tu tesorería fácil y seguro. Entra ahora a koiwe.com. Bueno, como ya lo escucharon en la introducción, me acompaña acá Felipe Godoy. Felipe, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Un gusto estar acá y todo el éxito en este proyecto que estás teniendo. Así que... Muchas gracias. Y oye, feliz de que nos puedas acompañar. Hay un tema muy importante y muy relevante como lo es la regulación, algo que muchas personas que están recién partiendo o que han escuchado del mundo de activos digitales, de criptomonedas, siempre dicen que si esto está regulado o no está regulado, si es verdadero o no es verdadero. Y termina pasando que la conversación siempre va a llegar a un punto de cuán regulado o no regulado está este mundo de activos digitales. Pero antes de entrar en esa materia, me gustaría que nos pudieras contar un poco de tu experiencia, qué significa para ti el mundo de activos digitales, qué ha sido desde un punto de vista tanto personal como laboral esa experiencia de activos digitales. No, te agradezco la pregunta. Para mí, en particular, los activos digitales y en verdad el mundo cripto fue un como game changer en mi carrera profesional. De hecho, ayer tuve una reunión con un prospecto que me decía ¿por qué se dicen que son abogados tan disruptivos? Y yo creo que en parte se debe a que desde el año 2017 estamos metidos en la asesoría legal del mundo cripto. Y eso ha implicado que nosotros como abogados tengamos que tener un mindset súper creativo porque en el año 2017 no había una regulación específica como hoy día sí la hay con ley FinTech. Entonces nos tocó ser asesores cuando las reglas del juego eran súper difusas, poco claras, y a pesar de eso teníamos que buscar certezas. Entonces eso implicaba que teníamos que ser súper creativos, ver distintas normas, agarrar lo mejor de una, lo mejor de otra, tratar de darle certeza al cliente, y eso hizo que tuviéramos como una mentalidad súper creativa. Entonces el mundo cripto en particular nos forjó una mentalidad como asesores muy creativa, muy distinta. Y además, desde el lado personal, el mundo cripto lo encuentro maravilloso. A mí particularmente me apasiona mucho. He visto también gente que tiene pocos ingresos, pero que en el mundo cripto tiene muchos ingresos y que en el fondo les cambia la vida a través de inversiones de este tipo. Entonces, antiguamente la gente buscaba la riqueza con los bienes raíces. Hoy día creo que los activos digitales permiten encontrar esa riqueza con otros mecanismos digitales 24/7, con un montón de beneficios que este mundo tiene. Así que la verdad es que amo los activos digitales. Y hay que saber cómo manejar esa riqueza de activos digitales, porque hay todo un mundo que no es menor y que vamos a explorar en este episodio justamente lo que es la parte también tributaria, no solamente regulatoria, sino que también la parte tributaria, para los que muchos saben y conocen también, al menos
Bueno, en Chile ya hoy día gran parte también del mundo se tributa Sí. por lo que es la ganancia de... Se de debiese activos tributar. digitales. No todos tributan, pero... Hay matices que uno Sí. tiene que entender, pero aquí obviamente lo que vamos a exponer Obvio. son todas las reglas del juego que todos tienen que tener claro Obviamente. de lo que tienen que hacer. Ahora, en este mundo tuyo, experiencia que tú dijiste, bueno, 2017, activos digitales, un game changer, me empezó a cambiar la mentalidad. ¿Cómo eso te hizo también quizás cuestionarte los temas que ya venías trabajando anteriormente desde el punto de vista legal? Tu experiencia, ¿cierto?, como abogado y cómo esa experiencia fue también incorporando de a poquito este tema de activos digitales hasta especializarse, porque sin lugar a dudas Sí. creo que hoy día el estudio en el cual estás con Ernesto son de los más reconocidos, al menos de este tema en particular, que son activos digitales. Sí, absolutamente. O sea, nosotros el 2017 armamos Grupo Wolf y como éramos jóvenes en esa época... Seguimos siendo jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Dijimos, bueno, ¿para qué íbamos a armar una oficina de abogados que sea igual al resto? Claro. Entonces ahí nosotros hicimos un pequeño proceso de innovación para ver qué íbamos a plantear al mercado desde una área distinta. Y por eso hoy día Wolf es completamente diferente al resto de los estudios jurídicos tradicionales. Es una marca comercial, nuestra oficina es como una startup con frases motivacionales. Como socio principal no tengo una oficina, me pongo a trabajar donde sea, el equipo trabaja remoto. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo distintas. Y ahí la persona que nos ayudó en ese proceso dijo, bueno, si van a plantear al mercado una opción tan distinta, dedíquense también a algo distinto. Y él nos recomendó, fue como, métanse y estudien el mundo cripto. Por suerte lo escuchamos y le hicimos caso y empezamos, la verdad, a estudiar. Y nosotros somos muy de la idea de que, obviamente, la teoría es buena, pero lo más importante es el lado práctico. Entonces, rápidamente empezamos a tener experiencia práctica en la materia, desde invertir, obviamente, pero también a forzar los temas legales del mundo cripto. Y en el año 2017 nosotros creamos una sociedad con capital en cripto, que era como algo que nadie había hecho, salimos en el diario, de hecho. Sí. Y de hecho, a raíz de esa publicación nos llamaron del Servicio de Impuestos Internos para explicar qué estábamos haciendo. Y en esa época el servicio todavía no tenía ningún pronunciamiento formal del mundo cripto, pero sí tenía como un área especializada viendo cosas raras en el mundo de los negocios. Entonces había gente que ya cachaba de cripto en esa época. Raro, era raro. Rarísimo. Sí, los que estaban encerrados en una sala, así como muy extraño. Pero al final, dada ese consejo, empezamos a probar, porque en el fondo también tuvimos que explicarle al notario qué es esto de los criptos. Esa sociedad tenía un capital de 4 Ether cuando era 800 lucas, o sea, cada Ether costaba 200 lucas. Entonces explicar en el fondo al notario qué es esto. Tuvimos que como que ir forzando un poquito la máquina legal para probar qué era esto de los criptos con los impactos legales que tenía. Y dada esa experiencia nos metimos a fondo, y de hecho los primeros clientes que recibimos en esa época eran gentes que en el 2017, época de Bull Run, estaba ganando mucha plata y quería declarar los impuestos cuando el servicio ni siquiera se había pronunciado respecto a los criptos. Entonces, ese fue como... Mira, o sea, fueron precursores de decir, oye, gané harto dinero y necesito declarar, porque o sea, es que igual sería... quieren traer el dinero acá a Chile, quieren comprarse quizá un departamento, los ingresos en Chile no le permitían tener el departamento y ahí podría venir un cuestionamiento por parte del servicio y... Absolutamente. Y de hecho, uno de los dolores de cabeza de la gente que se está metiendo en el mundo cripto es que no sabe si está regulado o no. Y en esa época donde nadie hablaba de esto, ese dolor era todavía más importante. Y al menos en el lado tributario es una regulación que está del año 70, del impuesto a la renta, donde los legisladores lo hicieron muy bien y dejaron una categoría súper amplia. Entonces, cualquier incremento patrimonial tiene que pagar impuestos. Entonces, en esa época, a pesar de que no había un pronunciamiento del servicio, igualmente la ley establecía que si ganabais plata tenía que pagar impuesto a la renta. Entonces, estaba regulado igual. Claro. Pero sí, pues obviamente era gente que entendía que el Servicio de Impuestos Internos, cómo se entera de lo que estás ganando y no declarando, es por tus gastos. Entonces, en definitiva, les interesaba poder pagar los impuestos para usar el dinero que habían ganado en el mundo cripto tranquilos y poder dormir tranquilos, en definitiva. ¿Y qué pasó con esos clientes que se acercaron al servicio? O sea, por un lado, para nosotros, desde el lado de los asesores, fue como un dolor de cabeza muy heavy el poder entender las transacciones, porque nosotros lo que tuvimos que hacer para poder determinar la ganancia, habría que hacer ese cálculo típico que hay que hacer hoy día, que es como en cuánto compraste, en cuánto vendiste, para determinar ese diferencial. Pero habían clientes que tenían, no sé, 6.000 transacciones en el año
No existía el Edgify como hoy día sí existe. Entonces, al principio, esas primeras declaraciones tuvimos que nosotros entender cómo procesar esa información. Wow. Entonces, a eso me refiero cuando digo que cuando nos metimos de lleno desde el lado práctico, porque es muy distinto ver las normas a realmente ver el historial de las transacciones, entender qué pasa, el gas fee, empezar a ver todo desde la práctica. Eso también nos abrió mucho la cabeza de cómo funcionaba realmente el mundo cripto. Y cuando uno logra un entendimiento de cómo funciona la tecnología, cómo opera, etcétera, después aplicar los temas legales es mucho más fácil. Claro. Que ese yo creo que es un problema hoy día de los asesores que a veces se meten al mundo cripto, no entienden tanto la tecnología, por ende cuando quieren aplicar las leyes, como lo aplican a algo que no conocen cómo funciona en la práctica. Ese es un temazo. Oye, ¿esa sociedad de 4 Ether sigue vigente? O sea, está viva, pero no la hicimos nomás para probar el sistema, pero no. Sí. De hecho, se llama Wolf Crypto Investments, así que tiene buen nombre, así ya, que buen nombre. Pero está ahí guardadita. Está todavía, está vigente. Está ahí. Ya. Así es. Oye, buenísimo. Bueno, entrando en materia de lo que es este tema de la regulación, si uno va en retrospectiva, ¿no es cierto? Nace este mundo de Bitcoin, nace Ethereum, nace después los tokens, la SEC en Estados Unidos, es dentro de los que entendemos los primeros que empiezan a decir, oye, esto, ¿qué es esto de valor? Claro, ¿qué son estas cosas que están emitiendo, que se están transfiriendo valor, hay un aumento de valor, estos son securities o no son securities, cómo los tratamos, cómo los regulamos, cómo hacemos que de cierta manera cumplan las mismas normativas en ese momento, ¿cierto? De lo que cualquier tipo de otro tipo de activo tiene que cumplir, ¿no? Una acción, un bono, Claro. un futuro, cualquiera de esas cosas. ¿Cómo ha venido evolucionando el tema regulatorio desde esa época hasta lo que estamos viendo hoy día desde tu experiencia? Ha evolucionado de manera muy buena, en mi opinión. A ver, primero, entender que la falta de regulación para la gente del mundo cripto es algo bueno, porque en el fondo mientras menos reglas existan es más fácil operar, etcétera. Pero para las personas que en el fondo quieren meterse a este mundo es un riesgo entrar en un mercado que no está regulado. Porque en definitiva, de hecho vi una historia tuya que publicaste en relación a las estafas del mundo cripto, estas típicas plataformas que no son reales y que tienen un público muy marcado, que es fácil de engañar, ganan la plata, después le cobran más plata para poder devolverle las supuestas ganancias y en el fondo son estafas por donde uno la mire. Esas personas técnicamente están desprotegidas hoy día si es que no existiera una regulación en Chile. Eso obviamente ya cambió porque nosotros ya estamos y contamos con ley fintech, pero en su época la verdad es que era poco lo que uno podía hacer. Por otro lado, la falta de regulación genera problemas para la gente que quiere hacer negocios en el mundo cripto, prestando servicios cripto. Porque si no hay una regulación clara, es difícil, por ejemplo, poder convencer a un inversionista que ponga lucas en tu negocio cuando, no sé, te van a poner $100,000, como ya, pero ¿qué pasa si mañana te cierran la cuenta bancaria? Porque en el fondo esto no está regulado en Chile. Entonces, la falta de regulación afecta a todas las partes, queramos o no queramos. Entonces, el que hoy día nosotros en Chile podamos decir que tenemos una regulación que si bien no es una regulación cripto, pero sí toca el mundo cripto, entonces hay que cumplir con ciertas reglas. Creo que es algo muy positivo y que si uno compara nuestra realidad con la región, estamos en una muy buena posición. O sea, primero, uno siempre es muy crítico con Chile, con cómo funcionan las cosas, pero cuando uno mira para el lado, se da cuenta de que tenemos un buen sistema bancario, tenemos el servicio de impuesto interno funciona increíble dentro de todas las cosas, y el contar hoy día con una regulación que ponga las reglas claras, entre comillas, en el mundo cripto, facilita mucho las cosas para hacer cosas bacanes acá en Chile. Entonces creo que ha evolucionado súper bien. Uno dice, bueno, ahora contamos con una ley fintech, pero si uno se remonta hacia atrás, fue un proceso que tomó muchos años. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno es el primer pronunciamiento que tuvo en temas tributarios fue el 2018 y creo que en ese mismo año la CMF, que antes tenía otro nombre, empezó a armar estas mesas de trabajo con los actores del mundo cripto de la época para entender un poquito cómo funcionaba y con los actores fintech, en verdad. Entonces, desde el 2018 hasta el 2023 hubo todo un proceso donde se estuvo trabajando para conseguir una normativa que agrupara a todas estas instituciones fintechs que son muy diversas entre sí y con todos los desafíos que implica tener una regulación, porque al final uno dice, puta, ya, buenísimo, tenemos una regulación, pero no es llegar a hacerla porque puedes o matar la industria o potenciarla. Entonces es un desafío muy importante y creo que dentro de todo estamos en una muy buena posición. Sí, tuvimos el honor de participar en esa mesa de la Super de Valores y Seguros antes de ser CMF, donde pudimos exponer
todos los temas que en ese minuto yo personalmente estaba trabajando en tokenización de activos y era algo que hoy día recién se habla de tokenización de activos, de la tokenización de acciones, eran tokenizar acciones y se pudieron poner al menos esos temas encima de la mesa. Quizás no entraron en esta ley fintech porque era muy específico y quizás muy de nicho, algo que no era necesario en ese minuto, cosa que hoy día quizás puede ya explorarse con todo el tema de tokenización de activos que está haciendo sobre todo en temas de bienes raíces. Pero efectivamente hubo todo un trabajo del regulador de entender las distintas materias que componen este mundo de activos digitales y sobre todo ver la evolución del mismo, porque del 2018 al 2023 hubo mucha evolución, no solamente en Chile, sino que también mucha regulación de afuera, ¿no? Me acuerdo que en Chile, cuando se partió este tema, se estaba viendo o siguiendo lo que fue la ley fintech de México, que fue la primera como ley fintech específica en el mundo para la industria fintech. Que si uno lo mira hoy día, para el mundo de activos digitales, le cerró absolutamente la puerta y menos mal que en Chile no siguieron el mismo ejemplo, porque lo tenían ahí para visualizar. En temas regulatorios, ser el primero es muy costoso, porque en definitiva estás entrando en un mundo que no es tan conocido, no hay tanta experiencia hacia atrás. Por ejemplo, la industria bancaria lleva años, obviamente, en el mercado, la industria fintech no tanto. Entonces no hay tanta historia para poder analizar data, para entender los comportamientos. O sea, y cada fintech en particular es muy distinta unas con otras, entonces es una selva en definitiva. Y ser los primeros implica eso, en el fondo abrir camino, pegarse muchos porrazos, y yo creo que la gracia del resto de los países de la región es que tenían que mirar la experiencia mexicana para obviamente no replicarla, y creo que Chile en parte tomó esa senda donde recogió lo mejor de la normativa y la experiencia mexicana, tratando de evitar todos los errores que efectivamente, como dices tú, hoy día hay una restricción brutal respecto a la autorización de empresas fintech. Y lo que es más penoso es que las empresas mexicanas no están reguladas en México. Entonces empieza a generar ese efecto de que una mala regulación genera el efecto contrario que buscaba la norma, que era definir las reglas del juego. Lo que termina pasando es que si la regulación es mala, las empresas se terminan yendo y genera más falta de certeza. Y recordemos que también en el 2018 hubo este problema de los bancos con los exchanges, que cerraron acá en Chile de manera unilateral las cuentas de los exchanges que estaban en la época, que también fue un antes y un después para todo lo que fue el proceso, porque los exchanges salieron a demandar a los bancos y ahí tuvo todo un proceso que creo que todavía sigue vigente ese juicio. Creo que debe haber alguno vigente, hay otros que ya están cerrados, pero la falta de regulación de la época generaba eso, que en el fondo el banco tiene sus intereses en relación a control y gestión de riesgo, donde el mundo cripto claramente despierta todas las alarmas y es como el caballito de batalla para poder bloquear este tipo de operaciones. Y por otro lado, el mundo cripto necesita a los bancos, obviamente, como plataforma de on-ramp para poder entrar al mundo cripto, necesita y a veces pasar por un banco. Entonces, es un aliado que en el fondo tenéis que tener cerca, y en esa época estaban en guerra. Hoy día, por suerte, no es tan así, pero esas son las consecuencias y los coletazos de la falta de regulación de la época. Claro. De ahí salieron quizás dos entidades bancarias que empezaron a entender, empezaron a utilizar, conectarse con estas plataformas. De ahí creo que salió también temas al menos o mejor acceso, mejores oportunidades para empresas que quieren adoptar este mundo de activos digitales o quieren emprender en el mundo de activos digitales. Pero todavía es un proceso en marcha, porque personalmente con lo que estamos haciendo con Andrés en Anyenk ha sido todo un proceso. Fíjate que todavía no te podemos abrir cuentas en Chile con esta sociedad. Cuando partimos ya en junio del 2025, fuimos a la CMF a presentar nuestra licencia y ahí fuimos también a pedir cuentas bancarias en estas dos entidades. Todavía estamos en proceso, estamos esperando a ver qué... Ese es el problema. Pues o sea, por un lado hay certeza, pero por otro lado también se resguardan mucho las espaldas porque la actividad cripto es riesgosa si se lleva mal. Entonces, por ejemplo, si tú quieres abrir una cuenta de empresa para un servicio como el nuestro, servicios legales, al día siguiente ya tenemos la cuenta abierta con crédito, etcétera. Pero si decimos que en el fondo tenemos una actividad de cripto, es como, perfecto, te puedo abrir, pero tenés que cumplir con todos estos requisitos, casi que exámenes médicos. Y es difícil cumplir con eso. Entonces, como que si bien se puede, el estándar obviamente es mucho más elevado, dado que es una actividad, entre comillas, riesgosa.
En materia de la ley FinTech, Ujú. ¿qué es lo que permite hoy día la ley FinTech? ¿Por qué es tan importante esta regulación y cuáles son específicamente las áreas que hoy día esta ley FinTech está regulando a partir de ya el 2 de febrero del 2025, ¿no? Sí, o primero, o 3 de febrero, 3 de febrero creo creo que que era fue, por sí. ahí. A ver, como contexto primero, nosotros tenemos, por un lado, la ley FinTech, que es una ley de la República que establece, como todas las leyes, un marco que es general y abstracto. ¿Vale? Todas las leyes son generales y abstractas y después existen normativas, en este caso de la CMF, que van como aterrizando y llevando más al terreno práctico esa norma que es general y abstracta. Entonces nosotros tenemos por un lado la ley FinTech y además tenemos las normas de carácter general de la CMF que van aterrizando estos requisitos generales de la ley. Entonces tenemos que siempre estar mirando qué pasa con la ley y además qué ha dicho la CMF al respecto. La ley lo que establece es definiciones de categorías de servicios fintech. Por ejemplo, intermediación de instrumentos financieros, custodias de instrumentos financieros, asesorías de inversión, etc. Entonces, define ciertas categorías de servicios fintech. ¿Vale? No es algo cripto, pero obviamente las actividades cripto encuadran, dependiendo de lo que hagan, obviamente, en las definiciones de la ley. Y si es que la actividad de negocio que quiero desarrollar yo cae dentro de alguna de esta definición legal de prestadores de servicios fintech, tengo que cumplir con toda la normativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hoy día un exchange de criptoactivos es una actividad que cae dentro de alguna de las categorías de servicios. Si alguien quiere desarrollar, por ejemplo, una actividad P2P como negocio, no como una actividad personal, también caería dentro de categoría. Eso que mencionas, porque Sí. el P2P, para la gente que no entiende, el P2P es un mercado Sí. que hoy día el principal exponente es Binance, que es el principal exchange del mundo, que tiene una opción que tú como oferente puedes salir y decir quiero vender, ¿cierto? Bitcoin o principalmente hoy día stablecoin, USDT o USDC. Efectivamente. Y Binance te facilita la plataforma para tú ofrecer esos activos digitales y venga un tercero. Conectar con un tercero directamente. Que diga, oye, quiero comprar a esta persona específicamente, porque el exchange de Binance, como la parte más de trading, ahí tú no sabes a quién le compras y le vendes, sino que vas, pones la orden y compras o vendes. Listo, ya, ahí quedó. En este otro lado hay una conexión directa, humana, sí, entre comillas, sí, entre dos personas, donde Binance es el facilitador de este mercado, de este encuentro para que estas personas se pongan de acuerdo para finalmente hacer la transferencia y el otro le libere finalmente los activos digitales. P2P es de como peer-to-peer o persona a persona. Claro. Y ahí en el fondo es importante como que si tienen clientes con ese apellido, porque también nos pasaba que llegaba gente es como, no, yo me dedico al P2P, buenísimo, pero cuéntame un poquito qué haces. Y en el fondo era una actividad personal para utilizar como este arbitraje que compraban acá, vendían afuera, compraban afuera y vendían acá, pero era una actividad personal solamente para ganar plata. Claro. Entonces, en ese caso, la ley FinTech no rige, porque en definitiva lo que busca la ley FinTech es proteger a los terceros que interactúan con estos prestadores de servicios. Entonces, si no tenéis clientes, técnicamente no te rige, obviamente, la ley FinTech. Entonces, por eso digo P2P, que obviamente prestan servicios a clientes. El caso típico es, por ejemplo, una persona que quiere enviar dinero, no tengo idea dónde, y contrata a una persona para que los pesos los convierta a cripto y esos criptos sean enviados a otra parte. Todo ese proceso califica dentro de una categoría de prestación de servicio FinTech. También temas de custodia de instrumentos financieros. O sea, dependiendo de lo que uno quiera hacer, lo primero que tiene que hacer con la normativa es ver si es que encuadra dentro de alguna de estas definiciones legales de prestación de servicio FinTech, y si es que encuadra, viene toda una fase de decir, bueno, ¿con qué cosas tengo que cumplir? Y creo que uno de los puntos positivos de la normativa es que no todos cumplen con lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo que vaya una empresa que tiene miles y miles de clientes a alguien que no tiene clientes. Claramente el nivel de cumplimiento regulatorio que tiene que tener una y otra es completamente distinta. Entonces se va como dando al tamaño que tenga el negocio, lo cual es algo positivo también de la normativa. Perfecto. Y en ese sentido, cuando entonces yo, empresa, que quiero empezar a emprender en este mundo de activos digitales, ¿qué es lo primero que debiese saber o entender? O sea, entender la ley, ver la norma de carácter general, voy a entender no mucho. ¿Cómo me puedo guiar en ese sentido para saber si finalmente los emprendedores que quieren hacer cosas con activos digitales sí o sí van a recaer en ley FinTech? ¿No hay actividad hoy día que tú quieras hacer en activos digitales que no recaiga
en ley fintech, ¿no? Hay actividades que no... Porque, a ver, volvamos al punto de que ley fintech no es una regulación cripto. No, ¿vale? Para la industria fintech, que dentro de ello está una ramita. Definieron los criptoactivos, y dentro de las definiciones de servicios fintech hay actividades que encuadran o no. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer algo con stablecoins, técnicamente los stablecoins no están regulados propiamente tal ahí en ley fintech. Entonces, va a depender mucho de la actividad cripto que quieran tener, y la razón de eso es que ley fintech no es una regulación cripto. ¿Vale? Contempla cripto, pero no es regulación cripto. Entonces puede hacer que actividades cripto queden fuera de la regulación. Perfecto. Lo cual creo es algo no tan positivo, porque volvemos al estado previo de ley fintech donde la falta de certeza te impacta de manera negativa. Entonces a veces es mejor que caiga dentro de la industria fintech porque me regulo y tengo las reglas claras y en el fondo tengo más confianza y certeza para el resto de los actores. Entonces, ¿qué debería hacer una empresa que quiera emprender en el mundo cripto? Es... Primero, meterse en Google, ver ley fintech y ver las definiciones de los servicios fintech. Y ver si es que el modelo de negocio, no en la teoría, sino que en la forma práctica que tiene de operar, encuadra dentro de algunas de las definiciones o no. Si es que encuadra, yo creo que ahí ya llega al punto que tiene que contratar a un asesor que le diga con qué tiene que cumplir, porque después hay que ir a las normas de carácter general, ver, encuadrar en los bloques, hay una serie de cosas más técnicas que tiene que hacer. Pero en definitiva... El proceso es, si yo encuadro, tengo que inscribirme en el registro de prestadores de servicios fintech y además tengo que pedir autorización de funcionamiento, y en esa segunda patita yo tengo que acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que la norma y las normas de carácter general de la CMF exigen para poder operar. Perfecto. Y el gran problema que tenemos hoy día, que yo sé que lo estás viviendo, es que había una ventanita maravillosa para poder operar regulado, y era básicamente presentar todos estos antecedentes antes de que entrara en vigencia esta normativa 3 de febrero del 2025. Todas aquellas empresas que presentaron sus solicitudes antes de esa fecha, hoy día pueden prestar los servicios, mientras obviamente la CMF revisa y finalmente inscribe y te autoriza. Pero todas aquellas empresas hoy día que, si alguien nos está escuchando y quiere obviamente hacer este proceso, tiene la dificultad de que no va a poder prestar el servicio hasta que nos encuentre inscrito y autorizado. Y ahí volvemos un poco a la experiencia mexicana, que los plazos, si bien la ley establece los plazos para que tanto la inscripción como la autorización ocurran, la realidad dice obviamente otra cosa, y los plazos no se están cumpliendo, lo cual es entendible porque obviamente la carga de trabajo está brutal, pero creo que es algo previsible que en el fondo se podría haber evitado también. Claro. Sí. Estamos sufriendo eso, sí. Estamos en junio, estamos grabando hoy día en enero, tenemos ya 6 meses, 7 meses, y esto pensamos que va a durar un año, así que al menos junio debiésemos ver si es que realmente se cumple el año o no, ahí veremos. Para la persona que quiere usar entonces ahora activos digitales, ¿tiene una forma de validar que usa una plataforma regulada? Así es. De hecho, en la página de la CMF uno puede ver a todas las personas, o sea, todas las empresas que ya cuentan con inscripción y autorización. El gran problema es que si alguien se mete hoy día, por ejemplo, creo que va a haber una empresa que fue la que ha conseguido la autorización, pero eso no quita de que en el mercado estén operando empresas que presentaron sus antecedentes antes de la fecha y están operando legalmente. Entonces hoy día hay como esa brecha donde no sabemos con certeza quién presentó los antecedentes o no dentro del plazo. Pero ya después de un tiempo uno podría perfectamente meterse a la página de la CMF, ver si es que la empresa con la cual yo quiero operar se encuentra en ese listado, y si está en ese listado hay más confianza de operar con una empresa así porque se sabe que tuvo que cumplir con toda la normativa de ley fintech, que tiene un estándar determinado, que está siendo supervisada y fiscalizada por la CMF. Entonces es muy distinto operar con alguien que cumple ese estándar regulatorio versus a un bandolero que no. No, por supuesto. Y bueno, nuestro patrocinador Coiway es la empresa que no sé si hasta el minuto será el único, pero en su época fue el momento de grabación el primero que sacó su licencia, está aprobado, está en el registro ahí ya de la CMF. Así es. Igual estamos todavía en este limbo, ¿no? Porque las personas que, si uno dice tenemos una ley fintech, las empresas están regulando, vaya a visitar la página de la CMF para verificar y validar que la plataforma que usted está utilizando esté regulada, pero hoy día solo van a ver Coiway. Entonces todavía estamos en ese limbo que todavía tampoco pueden verificar y validar que las empresas que están utilizando sean
estén reguladas o no. Pero igual uno puede hacer la debida diligencia de mandar un correíto o un mensajito. Es como, oye, cuéntenme en qué está su proceso regulatorio y debiesen poder contestarte Claro, y acreditarte que hicieron el trámite. En base a lo que mencionaste antes, esta historia que subí, efectivamente me pasó que, claro, me ha pasado ya varias veces, como en todo mercado alcista, de personas que me escriben y me dicen, oye, Cristóbal, que me hicieron depositar dinero en esta plataforma y cuando quiero sacar mi dinero me piden que hay que pagar el impuesto de tal parte, que hay que procesar el retiro y te empiezan a pedir más dinero y la gente ilusamente sigue depositándoles dinero hasta que les digo, oye, ¿sabes qué? Eso es una ¿Y era clara... joven o más viejo? No sé la edad porque me escribieron por redes sociales que me mandan mensaje directo, me dicen y ahí les voy diciendo y voy guiando, pero muchas personas que ya me han dicho, oye... esta plataforma utilicé y nada, yo le digo, mira, lamentablemente no hay nada que hacer. O sea, dejar un registro, mandar un correo a la CMF porque la plataforma esa justo no estaba dentro de... La CMF tiene un listado también y está sacando continuamente como alertas y pone los sitios web, entonces también, si quizás no están las que están reguladas, sí están las que, ojo con estas, que sabemos que están... no sé si directamente estafando, pero ojo con estas plataformas, al menos te dice, ten cuidado. No, claramente. ¿No? Entonces, todavía falta para que tengamos ya un sistema en el cual las personas puedan ir y efectivamente verificar que están estas plataformas reguladas. Y ahí, en ese punto, yo personalmente siempre he sido de la idea de que si tú quieres obviamente estar en este mundo y que quieres entender cómo funciona y sobre todo partir y tener la confianza, hacerlo con exchanges locales, porque justamente cualquier problema que tú tengas vas a tener un ente para poder ir a reclamar, ¿no? Y si sigues trabajando o abriendo una cuenta en Binance, Binance no está en Chile, al menos hasta el día de hoy. No está regulado en Chile y por ende, si lo que te pase con Binance vas a estar supeditado a cómo Binance trate tu caso y no como efectivamente un regulador acá en Chile puede ayudarte a interceder en ese caso, ¿no? O sea, 100% de acuerdo. Y de hecho, hay algo que la gente nunca hace, que son leerse los términos y condiciones de la plataforma. Pero los términos y condiciones... Yo tampoco. Pero en los términos y condiciones hay un apartado que es donde se resuelven las controversias entre usuarios y la plataforma. Y no sé, por ejemplo, Exness, creo que es en Seychelles o no sé dónde. Entonces, si yo tengo algún problema con alguna plataforma internacional, voy a tener que iniciar un juicio en el extranjero y eso es extremadamente caro porque en el fondo tengo que contratar a un abogado afuera, tengo que cumplir con los trámites que desconocemos cómo son, etc. Si operamos, como dices tú, con exchange locales, tenemos la ley del consumidor, que en el fondo te permite ir a un tribunal súper accesible para poder iniciar alguna acción. Está CERNAC, o sea, hay un par de herramientas que te permiten al menos no quedar desvalido desde el punto de vista como legal, y hay algo que se puede hacer. Y si no, tocar la puerta obviamente siempre es un camino, pero sí, concuerdo contigo de que es mucho más seguro al principio, sobre todo cuando no tienes tanta experiencia en el mundo cripto, operar con exchanges locales, sí o sí. Perfecto. Oye, y pasando en este lado de tributación, o antes de pasar al lado de tributación, me faltó algo. El comparativo de Chile con respecto a la región, regulatoriamente hablando. Siempre somos muy críticos de que Chile tal cosa, A, B, C, pero cuando uno sale, se da cuenta de que efectivamente somos un país bastante privilegiado dentro de la región. O sea, transferencias prácticamente instantáneas, en ciertos montos, de distintos bancos. Afuera no pasa lo mismo. Afuera a lo mejor tienes que pagar un impuesto por transferencia, un fee por transacción, que acá eso nunca hemos tenido. Estándar ya no es. Estándar ya no es. Creo que hasta el día de hoy, afuera de lo que es la ley FinTech de México y quizás Brasil también, que tiene varias leyes asociadas a activos digitales, somos un país que tiene relativamente una buena estructura con esta nueva regulación de la ley FinTech para activos digitales. ¿Cómo ves este escenario de Chile versus la región? Y comparativamente hablando con la visión que tiene la CMF, porque yo he hablado harto con Claudia Sotelo, que lidera todo este tema de la implementación de la ley FinTech, y para ella la visión es que Chile sea un hub donde la gente, las empresas y la industria FinTech pueda venir a Chile y desde Chile exportar servicios, lo cual sería muy lindo de ver, específicamente si eso sucede. Concuerdo contigo que sería muy lindo de ver eso. Yo creo que si comparamos a Chile con la región,
no aplica ese dicho que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. Yo creo que Chile hoy día tiene el pasto, no sé si más verde, pero está muy verde. O sea, tenemos un buen ecosistema para que las cosas funcionen. Si nosotros vemos, por ejemplo, bueno, México ya explicamos que en definitiva, si bien fueron los pioneros, 2018 sacan su ley FinTech, hoy día están teniendo una serie de problemas porque son extremadamente restrictivos a quienes le dan licencia. Entonces, están teniendo como un ecosistema que está vacío en definitiva porque no hay empresas que puedan prestar servicios regulados allá por todas las restricciones que tienen. Entonces, deja de ser atractivo la regulación mexicana para tenerlo como digna de ser como admirada. Por otro lado, Brasil, y convengamos de que México tiene un público, un mercado gigantesco, entonces es una pérdida gigante el tener una mala regulación teniendo todo ese nivel de mercado potencial para poder explotar. Brasil, en cambio, tiene un mercado muy grande también. De hecho, estuve revisando unos datos de Chain Analysis y era lejos el que más movía en Latinoamérica hoy día. Y en temas regulatorios están un poquito más adelantados que nosotros porque tienen una regulación cripto específica. Y el Banco Central, de hecho, ahora en noviembre emitió normativas específicas que ya hacen que sea como el MiCA chileno en cuanto a nivel regulatorio. Pero el gran problema que tienen es que el exceso de regulación tampoco es tan bueno. El tema regulatorio siempre hay que verlo como un péndulo, donde en cada extremo nunca es bueno. La falta de regulación no es buena y la sobreregulación también es algo que mata la innovación y mata obviamente el crecimiento de la industria. Brasil está bordeando un poquito el tema de sobreregulación, estableciendo requisitos que son muy difíciles de cumplir para los pequeños emprendedores, que en el fondo también son el motor de cualquier industria. Entonces, Brasil es mejor que nosotros en cuanto a que tiene una regulación cripto específica, pero que tiene esa deficiencia que nosotros no tenemos, de que los requisitos son extremadamente difíciles de cumplir. Otro caso también Colombia. Nosotros tenemos clientes de Colombia que están tratando de regularse acá en Chile. Están un pasito más atrás porque en definitiva todavía no cuentan con una normativa al respecto, están con proyectos de ley y están en esa fase que ya explicamos de que la falta de certeza genera todos estos dolores de cabeza tanto para los usuarios como para quienes quieren emprender. Entonces, en ese sentido, si miramos un par de países, estamos en una muy buena posición. Entonces, la verdad es que creo yo, eso sí, que para la industria cripto en particular siguen habiendo muchos dolores de cabeza a pesar de que tenemos ley fintech. De hecho, a nosotros nos pasa con los clientes que atendemos que ya sea porque les estructuramos legalmente el negocio o tenemos que directamente cumplir con ley fintech, de repente el negocio del cliente no es algo que esté específicamente regulado o que encuadre 100%, tiene como una patita afuera, entonces bueno, eso nos deja en un ambiente súper desprotegido. Entonces todavía sigue habiendo una falta de certeza para aquellos negocios criptos que son un poquito más locos, pero el lado bueno que tiene es que estamos a un correo, a una solicitud de ley del lobby para poder tener una reunión con el regulador y exponer el modelo de negocio, entender cómo lo ven ellos. Y sí destaco que tienen una visión súper cercana de ganas de aprender, ganas de entender, lo cual hace que no me cabe duda que en un tiempo más vamos a tener normativas particulares que vayan regulando los distintos negocios o subindustrias del mundo cripto. Entonces, yo creo que tenemos que seguir esa senda de tratar de dar mayor certeza, pero con un cuidado de que esta sobreregulación no impida la posibilidad de que la gente pueda emprender. Por ejemplo, este tema de que no puedas operar hoy día, en mi opinión es una estupidez, porque en definitiva, porque vas a tener que esperar un año para empezar a probar si tu modelo de negocio funciona. Imagínate, bueno, te esperaste un año, sales al mercado, no hay fit de mercado, no encontraste tu público, tu audiencia, esperaste cuánto tiempo, plata en asesores. La verdad es que eso hoy día yo creo que es un dolor de cabeza que espero que la CMF lo esté viendo, porque es algo que tienen que cambiar sí o sí. ¿Esa sería tu principal crítica hoy Sí. día para la ley fintech? 100%. 100%, porque todas aquellas empresas que no alcanzaron a presentar los antecedentes antes de la fecha no pueden operar. Claro. Y una empresa que no puede operar, bueno, ¿de qué vive? ¿Cachai? Entonces, y obviamente las empresas tienen que salir rápidamente al mercado con sus MVP claros, etcétera. Y debe haber mayor
como modularidad respecto a qué debiesen cumplir. Debería haber como un kit básico de cumplimiento que uno se pueda operar. Mientras obviamente revisan todos los análisis de fondo, de todo el resto de cosas que hay que cumplir, pero partir, porque si no es un despropósito. No, y poniéndolo como en perspectiva, un grupo de universitarios que están haciendo su tesis en algo y se dan cuenta que es una buena oportunidad de crear una billetera que haga tal y cual cosa y que quieren desarrollarla y que realmente tienen interés, van y se encuentran con que tenemos que postular y tenemos que contratar abogados y con qué plata si estamos en la universidad, nadie nos va a creer. Sí, pues. Entonces, como que no sé si llamar que mate el emprendimiento en fintech, pero sí le pone una barrera bastante importante porque sí o sí tienes que entrar con capital levantado para poder financiar el año de desarrollo, el año de trabajo y el año de abogado que te necesitas para este proceso. Sí. Somos parte del problema nosotros, obviamente, pero concuerdo contigo. Y es una estupidez también que el emprendedor tenga que levantar plata para cumplir con la regulación, sobre todo en fase cero, claro, cuando ni siquiera ha testeado si su modelo funciona. Claro. Y lo único que genera eso es decir, bueno, hago el proceso, pero voy a hacer igual mi negocio. Y si me pillan, bueno, tendré que pedir disculpas. Y eso es algo negativo de la normativa. No debiese ser. Claro. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso sí es un punto de mejora y ojalá que lo puedan ajustar, porque si no, o vamos a ver una caída en aquellas empresas que realmente se quieran regular, o se van a ir para afuera. Claro. Y aquí es un poco lo que estamos tratando de evitar. Pues. Claro. De hecho, debiese ser tan atractivo Chile desde el punto de vista tributario para el mundo cripto, desde el punto de vista regulatorio, para poder prestar y entregar servicios del mundo cripto, que debiésemos ser atractivos en ese sentido para que todas las empresas quieran estar acá. Pero si tenemos una tributación que no es ad hoc, como la que tenemos hoy día, si tenemos estos problemas de que tengo que esperar 1 año y medio y gastar mucha plata antes para poder operar, son cosas que ese sueño se va cayendo a pedazos. Entonces, ojalá que eso no pase. Oye, tema tributario. Dale. Las personas que han invertido y que, no sé si llamar que se hagan ricos de la noche a la mañana, pero de repente su portafolio en un mercado alcista se vio multiplicado por varias veces, 5 o 10 veces, y de repente empiezan a gastar como si realmente fueran millonarios y empiezan a invertir y no sé, se compran un auto rico y de repente se compran un departamento y llega el servicio de impuestos internos, le toca la puerta, le dice: señor, usted tiene un auto último modelo, marca tanto, tiene un departamento, sus ingresos no corresponden con este estilo de vida. ¿Dónde saca el dinero para que esto, para sus compras? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo tú en este mundo tributario de activos digitales y muchas personas que han sufrido quizás este proceso? O sea, yo veo que hoy día ya no hay excusas para no cumplir, ¿vale? En el 2017 cuando partimos, la gente podría haber dicho: ¿sabes qué? Esto no lo voy a pagar porque no sé si está regulado o no. No habían pronunciamientos del servicio, no habían creadores de contenido que hablaran sobre el tema, no habían espacios como este de entendimiento del tema tributario. Entonces, no había información disponible. Entonces uno podría entender de ya no cumplí por esa razón. Pero hoy día, 2026, está todo. O sea, el servicio tiene no sé cuántos pronunciamientos al respecto. Hemos estado en muchas... O sea, si nos buscan en internet, hemos tenido conversaciones tributarias ya en muchas ocasiones. Hay espacios de encuentro donde hay conversaciones del mundo cripto. Entonces, yo creo que información hay. Entonces, hoy día, quien no está pagando los impuestos es simplemente porque no quiere, no porque no sabe. Eso como punto 1. Lo segundo que veo es que hay un comportamiento repetido en los inversores en que no le toman el peso preventivo que tiene el tema tributario y se enfrentan al tema tributario cuando ganaron la plata y es como, ¿qué hago ahora? Y creo que eso es un error, porque en definitiva hay ciertas herramientas 100% legales que te permiten ser eficientes en los pagos de tus impuestos, que si no las ocupas vas a terminar entregando tu dinero de manera que creo que no es necesaria, cuando hay otro camino que es mucho más eficiente. Entonces creo que los inversores no le están tomando el peso de manera preventiva a que con una buena estrategia puedes ganar más plata porque vas a pagar menos impuestos. Y lo tercero es que el Servicio de Impuestos Internos, yo ya sé que ya está iniciando las fiscalizaciones, obviamente con inversionistas que tienen mucha plata, pero es cosa de tiempo de que el inversionista retail esté bajo la lupa. Entonces,
yo creo que está pasando a nivel de contexto general de que cada vez se van achicando las puertas y los márgenes de acción para estar en el anonimato, y creo que es algo que la gente debiese preocuparse. Y el tema tributario es muy importante porque al final, con un par de ajustes, el cambio en tu situación tributaria es brutal. Brutal. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona que hoy día ya, bueno, invirtió, Uh-huh. generó un buen portafolio, un buen rendimiento de sus criptoactivos, de sus activos digitales, y hoy día está en esa fase de quiero quizás vender un poco, ¿cierto? Quiero hacer otra inversión. Está en ese momento en el que tiene que o quiere vender parte de su portafolio, quizás todo su portafolio, Uh-huh. o ya se está preparando quizás también para largo plazo y seguir invirtiendo, pero tiene ese tema tributario ahí pendiente, sí, que no lo ha visto. Mi primer consejo es que no hagan nada sin antes entender, investigar y armar un plan de acción. Porque nos ha pasado muchas veces que llega gente a la oficina, es como, oye, vendí, gané mucha plata, es como, ¿cómo puedo ser eficiente el tema tributario? Es como, compadre, ya no puedo hacer nada porque ya vendiste. Claro. Entonces, antes de querer vender o antes de cambiar su portafolio por otras criptos, tienen que tomarle el peso al tema tributario. Aquí hay distintas formas. Por un lado es simplemente declarar y pagar la ganancia en función del tamaño del portafolio. Yo creo que hay gente que tiene, no sé, bajo $40,000. Yo creo que vale la pena que en el fondo hagan la ganancia, vean cuánto realmente ganaron y que en el formulario 22 del año siguiente lo incorporen como ganancia y tributen sobre eso. Y sobre 50K hacia arriba, yo creo que ya es importante hacer como una estructuración para que cuando quieran vender o quieran intercambiar su portafolio por otra cripto y tengan ganancias en ese proceso, obviamente sea eficiente el pago de los impuestos. Pero en definitiva es eso. O sea, ojalá que puedan declarar y pagar para que el uso de esas ganancias sea 100% legal y que cuando gasten y el servicio pregunte, obviamente no haya ningún problema porque esos impuestos ya están pagados. Y la otra recomendación que siempre hago es Leadify. Hoy día la única forma... Un pasito para atrás. El servicio cuando te vaya a preguntar te va a decir, bueno, ¿qué hiciste en el mundo cripto? Explícame. Y si yo voy a explicarle con mis planillas Excel donde yo construí la información o la descargué de un exchange, que en el fondo todas las planillas son horribles, te van a decir, bueno, no entiendo nada. Entonces, si no entiendo, te cobro. Porque es deber tuyo poder acreditarme las cosas. Yo creo que la gracia que tiene Leadify es que tú puedes enviarle un reporte o un informe de un tercero, que es esta empresa, y es mucho mejor ir a una fiscalización con un reporte de un tercero que con una planilla construida por ti. Entonces eso te genera obviamente mayor certeza en las transacciones y tú le pasáis la pelota al servicio para que sean ellos quienes cuestionen, pero que no te cuestionen tu planilla Excel, ¿cachai? Y ahí en el punto de el sistema de ganancia, cuando creo que también hay muchas dudas ahí, hay dos dudas que siempre aparecen en las redes sociales. Primero, usa Binance porque no reporta el servicio de impuesto interno. Los exchanges chilenos reportan el servicio de impuesto interno, por ende el servicio... Claro, pero hay, los más conocidos reportan y por ende el servicio sabe que operaste con cripto. Sí. Y lo segundo es... ¿qué significa la ganancia capital? ¿Cuándo se gatilla y cuándo se genera esa ganancia capital que debo informar entonces? Perfecto. A ver, el hecho de que una plataforma donde yo opero reporte o no reporte, eso no quita que como contribuyente yo tengo la obligación de pagar mis impuestos, ¿vale? La obligación es una como contribuyente. Personal, como contribuyente, no la si gano plata tengo que pagar, claro. Efectivamente. Pero el Servicio de Impuestos Internos tiene que enterarse de las ganancias que tienen las personas. Y la forma que tiene el servicio es atacar a la plataforma donde reúne a todos estos inversionistas. Claro. Entonces, lo que le pide a la plataforma es repórtame en marzo de cada año todas las operaciones de compra y venta de cripto de tus clientes. Y eso lo tienen que, obviamente, informar. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos sabe que tú compraste o vendiste, pero lo que no sabe es si ganaste plata. Pero al menos ya al saber que compraste y vendiste, te puede decir, bueno, Cristóbal, ven para acá. O, bueno, Cristóbal no, otra persona. Otra persona. Cuéntame si ganaste. Porque ya sé que compraste y ya sé que vendiste. Entonces es muy raro que si compras y vendes no ganes. Bueno. Y es ahí donde te pueden, entre comillas, atrapar. Entonces, más allá de que la plataforma donde yo opere reporte o no reporte, la obligación es mía como contribuyente de poder declarar y pagar. Y si yo opero con plataformas que reportan,
mi nivel de riesgo aumenta porque el Servicio de Impuestos Internos ya sabe cierta información de mi operación cripto. Si yo opero en plataformas donde no reportan, bajo ese nivel de riesgo, pero lo aumento si es que gasto en aquellas cosas que están por sobre mis ingresos acreditables para el Servicio de Impuestos Internos y te puedan pillar. Típico caso, me compro una casa, gano un palo, me compro una casa de 20.000 UF, como cuando saqué la plata para ese crédito hipotecario, entonces te pillan por el gasto. Entonces, eso. Claro. Eso con la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, ¿cuál era la otra pregunta? Pues la de la ganancia, cuando se gatilla la ganancia. Básicamente lo que tengo que hacer es comparar el costo de adquisición, que es básicamente cuánto dinero invertí para poder adquirir ese criptoactivo. Lo comparo con el precio de venta, ¿cachai? En cuánto vendí eso, o el precio de intercambio. Y si es que ese diferencial es positivo, hay una ganancia. Tengo que reajustarlo por la variación del IPC con ciertas reglas, pero... En el ejercicio de que yo voy y compré Bitcoin, compré por y vendí? ejemplo, con pesos chilenos. Compré 1 millón de Bitcoin en pesos chilenos, el 2021. ¿Ya? 2025, Bitcoin ya está obviamente mucho más arriba, lo vendí por USDT. ¿Cómo, si las monedas de intercambio son diferentes, qué tengo que hacer? Es lo mismo. Pasar el valor de venta a lo que estaba cotizando el Bitcoin ese día en alguna de las plataformas en Chile. Es que en ese ejemplo es bastante parecido a la forma de cálculo, porque si yo invertí un palo y día cuesta, no sé, 88 palos y lo intercambio por el dólar digital y tengo $88.000, la ganancia es la misma. O sea, es el diferencial entre 88 y el millón que yo invertí. El gran dolor de cabeza creo yo que se da, porque en ese ejercicio es fácil ver la ganancia. El dolor de cabeza se da, y por eso Let.DeFi viene a solucionar este problema, en que yo invertí un palo, pero después hice un sinnúmero de operaciones con ese millón de bitcoins, saqué una parte para acá, lo invertí, no tengo idea, en cualquier otro criptoactivo, y empezáis a hacer un desorden tremendo donde tú no sabes qué pasó con ese millón de pesos que invertiste en Bitcoin. Entonces es ahí donde se generan las confusiones. Y hay todas unas reglas tributarias que son difíciles de entender, y creo que Let.DeFi viene a solucionar ese problema porque se conecta a las wallets, ve las transacciones y ellos mismos con criterios tributarios te generan. Entonces, pero eso, la forma de cálculo es esa. En cuánto invertí, en cuánto vendí, si ese diferencial es positivo, gané plata, y eso es lo que tengo que reajustarlo con ciertas reglas, pero en definitiva, claro, a grandes rasgos así funciona. Ya. O sea, dentro de todo, siendo ordenado... Ese es el gran problema, nadie es ordenado. Bueno, nadie es ordenado. Pero ahí está esta herramienta que es Let.DeFi. Sí. Y si no, una buena planillita, entendiendo bien tus temas y teniendo control de... Todo depende también de cuánto operas. Hay gente que opera con bot y es como, bueno, ahí tenés que sí o sí llevar un control. Muchas. Y hay gente que en verdad compra y holdea y compraste poco, entonces con una planillita Excel basta. Sí. Salvo que te fiscalicen, que yo creo que igual es importante tener como un reporte de un tercero, pero para llevar tu control de cuánto es lo más menos que ganaste, funciona. Claro. Sí, de hecho ya el Servicio de Impuestos Internos salió la noticia de que el Servicio de Impuestos Internos ya había... Sí, multado a varios inversionistas, que había recaudado creo que ya como $4 millones en multa, y como tú dijiste, parte obviamente de quizás los más grandes, y de ahí va a empezar a bajar hasta ya llegar quizás al retail también. Yo sé que dentro del Servicio de Impuestos Internos se están especializando bastante en los temas relacionados con activos digitales, inclusive también utilizando herramientas como Chainalysis, que son las que te permiten hacer todo este análisis de revisión de transacciones que de cierta manera te permite entender cómo se movieron los fondos en billeteras cripto. O sea, eso ya está bastante analizado y están metiéndose con bastante rigor en la materia. Así que para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y tienen inversiones o están planificando invertir en activos digitales, tienen que considerar que al igual que cualquier otro tipo de activo, si ganan dinero hay que pagar el impuesto correspondiente. Y el problema que tiene, bueno, es que en el mundo cripto no hay beneficios tributarios, a diferencia de, por ejemplo, si yo invierto en acciones o acciones abiertas a bolsa. Aquí, lamentablemente, toda la ganancia se te da a tu global complementario, que es un impuesto que es progresivo, que es anual, y mientras más lucas gano, más impuesto pago, sin posibilidad de poder hacer nada. Entonces, si no toman acción preventiva, les va a salir muy caro esa falta de acción. Sugerencias finales para este tema tributario. Es feo que diga que nos contraten, pero en definitiva... hay que aprovechar el espacio. No. O sea, nosotros hoy día, desde el año 2023, en Wolf, junto con otro socio que es Germán, creamos TaxLite, que es un servicio legal criptotributario. Y creo que
combinamos muy bien dos cosas que son muy importantes en este mundo. Por un lado tenemos la experiencia de Germán como tributarista, con más de 15 años de experiencia, ya lleva 3 también metidos en el mundo cripto, junto con nuestra experiencia tributaria también, pero con nuestra experiencia cripto propiamente tal. Entonces esa combinación nos permite realmente entender cómo funciona todo, tema tributario y tema cripto. A la fecha hemos estructurado más de $15 millones en estructuraciones tributarias para inversionistas cripto. Tenemos un servicio que es el de diagnóstico. Si tú no quieres tomar acción, pero quieres saber en qué estás o cuál es tu situación, también podemos diagnosticarte y decirte, bueno, tu situación es esta, te recomendamos que hagas estas cosas. Y si ya cumplen con nuestros requisitos para calificar para el servicio de estructuración, obviamente ahí hacemos todo el tema de crearles una estructura para que operen, pero de manera eficiente desde el lado tributario. Entonces, la recomendación es que, como este bull run está tan raro y todavía no llega a los precios que todos esperamos que lleguen, todavía hay tiempo de tomar acción preventiva para que cuando eso llegue a pasar, que ojalá pase, nos pille bien parados, porque lo que no puede ocurrir es que cuando yo quiera vender no tenga la estructura lista, porque si no toda la ganancia se va a tabular complementario, existiendo otros mecanismos más eficientes para eso. Claro. Así que sí. Oye, excelente, Felipe, ¿qué quieres que te diga? Me pareció que logramos repasar todos los temas que tenía al menos en carpeta, regulación, tributación, así que muy, muy agradecido. No sé si hay algo más que te gustaría agregar a los temas que ya conversamos. O sea, no, solamente ojalá que realmente consigamos ese sueño que lo hemos conversado ya varias veces, de que Chile se transforme realmente en este hub tecnológico donde las empresas de afuera realmente sea atractivo regularse en Chile, que ojalá tengamos también en el corto tiempo una regulación cripto específica, porque hay un montón de cosas que quedan fuera, y ojalá también, ya que estamos metidos en un año muy parecidos, que haya más adopción, porque al final no sirve de nada tampoco tener regulación si no hay actores en el mercado, si no... tenemos que generar más adopción, y espacios como estos claramente apuntan a que la gente entienda, y si entiende se puedan meter y que la adopción crezca, porque están todas las condiciones para que en el fondo Chile sea muy atractivo para el mundo cripto en la región. Así perfecto. Que eso. Bueno, ya saben, muy agradecido de esta conversación, de esta experiencia con Felipe Godoy. Estamos acercándonos a un nuevo año también tributario, así que pongan mucho ojo y mucha atención en ello. Pasamos los temas de regulación para entender un poquito más respecto de nosotros como inversionistas y también los emprendedores que tenemos que saber al momento de utilizar o emprender en el mundo de activos digitales, y también los temas tributarios. Esto fue Finanzas del Futuro, el podcast sobre activos digitales y finanzas disruptivas de Chile. Si tuviste o te quedaste con alguna duda, alguna pregunta, bueno, déjala en los comentarios que felizmente las vamos a responder, y te invitamos que sigas este programa en Spotify y en YouTube para que no te pierdas todos los otros episodios que tendremos en esta temporada de Finanzas del Futuro. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Acabas de escuchar sobre las finanzas del futuro. Koigüe las hace realidad. Pagos y tesorería con stablecoins para empresas de hoy. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.